Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en Power BI. La clase para hoy es cómo relacionar bases de datos. Bueno, en este proyecto que estamos realizando vamos a mirar un momento la base de datos de ventas y observemos que la base de datos esta base de datos tiene el número de factura, la cédula del cliente, pero no tengo el nombre del cliente en esta base de datos. Tengo el ID del asesor, más no tengo el asesor. Viene la bodega, no hay ningún problema. El ID del producto, pero no tengo el nombre del producto. La cantidad que se vendieron, la forma de pago y la fecha en que se hizo la venta. Normalmente nosotros en Excel, para presentar un informe, si me lo pidieran por el nombre del asesor, lo que haríamos sería insertar una columna y a través del buscar B, que él vaya a la base de datos clientes y con base en esta cédula o este punto de referencia se venga y lo busque aquí, ¿cierto? Y encuentre esa cédula y nos lleve a la base de datos de ventas, nos lleve el dato que yo quiera. En este puede ser el nombre, la dirección, el teléfono. A eso es lo que se llama cruzar información. Pues bien, en Power BI se utiliza algo que se llama relacionar bases de datos, y la relación de base de datos consiste en unir dos o más bases de datos a través de un campo en común. Cuando yo relaciono o uno esas dos bases de datos, dos o más bases de datos a través de un campo en común, entonces me queda la información de tal manera que fácilmente puedo coger campos de una tabla o de otra tabla y armar un informe de una manera fácil sin tener que usar una función como para el caso de Excel, buscar B. Aquí es donde realmente esta función se acaba, porque los modelos relacionales me permiten cruzar información a través de bases de datos que estén unidas con un campo en común. Ahora bien, ¿qué debo de tener en cuenta para yo poder hacer una relación? Bueno, esta base de datos de ventas que tenemos acá, esta base de datos la voy a llamar una base de datos maestra o una base de datos de movimientos, porque pues en ella estoy reflejando el número de la factura, el producto que se vendió, cuánto se vendieron, la fecha. A esa la llamamos una base de datos maestra o una base de datos de movimientos. Hay otras bases de datos, como por ejemplo la base de datos de clientes, que en este caso esta base de datos de clientes la vamos a llamar una base de datos primaria. Para el caso mío, yo la llamo así, primaria, porque en esta base de datos solamente podemos crear clientes con una sola cédula, ¿cierto? Única para cada cliente. Entonces se llama primaria porque aquí tenemos un campo primario. Este campo no se puede repetir dentro de la base de datos, ¿no? Esta cédula, no puede haber una cédula 12-121-034 dos veces dentro de esta base de datos. Hay varios tipos de relaciones. Aquí vamos a enfocarnos puntualmente en una de las relaciones que más se da, que es una relación de uno a varios. ¿Qué es eso de uno a varios? Pues quiere decir que esta base de datos de clientes puedo crear una vez un cliente solamente por la cédula. Lo puedo crear una sola vez. Entonces por eso se llama primaria. Y aquí es donde solamente un cliente por la cédula lo puedo crear una sola vez. Ahora, este cliente que yo creo aquí en esta base de datos, nosotros como empresa le podemos vender las veces que queramos. Quiere decir que una cédula de un cliente aquí en la base de datos ventas puede aparecer muchísimas veces. Por eso es que se llama una relación de uno a varios. Porque en la tabla primaria, la cédula por el cual voy a unir estas dos bases de datos, que es el campo en común, en la base de datos clientes, la cédula debe o la identificación debe estar creada una sola vez. Pero esa misma cédula aquí en la base de datos ventas sí puede repetirse varias veces, porque le podemos vender a un cliente muchas veces y cuantas veces le vendamos va a aparecer varias veces la cédula. A eso es lo que se llama una relación de uno a varios. Entonces, teniendo ese concepto de que para unir una base de datos debe haber un campo en común
Y segundo, debe tener un principio de una relación de uno a varios, ya explicada. Entonces de esa manera yo puedo relacionar. Y aquí es donde viene el concepto de los modelos relacionales. Estos modelos relacionales pues son los que me van a permitir de una manera fácil interactuar con las bases de datos y así presentar informes sin tener que hacer tanta formulación. Cuando yo voy a relacionar e identifico los dos campos que se van a unir a través de una base de datos con campos en común, entonces yo encuentro que aquí en ventas la columna de cédula, esta columna donde está la cédula se llama cédula. Y en la base de datos de clientes, esa misma columna que es la cédula del cliente está reconocida como identificación. Digamos que allí no hay problema que el nombre sea diferente. Yo podría trabajar y relacionar estas dos bases de datos. Aquí así se llame identificación y aquí en ventas se llame cédula. Realmente no tendría problema. Pero se aconseja darles el mismo nombre con el propósito que en la medida en que crezcan los modelos relacionales sea más fácil identificar las columnas y de alguna manera no enredarme con de pronto con otros campos donde aparezcan, digamos que campos similares, ¿no? Bueno, entonces voy a llamar a esta, la voy a llamar ID cliente, la voy a llamar aquí. Entonces con botón derecho sobre la columna le puedo cambiar el nombre y le voy a colocar acá ID cliente. Bueno, lo puedo hacer con mayúscula, minúscula, ID cliente. Listo, así se va a llamar esta columna en la base de datos de ventas, ¿no? Y en la de clientes, entonces lo voy a llamar también de la misma manera, aquí con botón derecho y le digo cambiar nombre y le doy el mismo nombre, ID cliente, ¿cierto? Ya ahí realmente tienen un nombre idénticos y me va a permitir fácilmente hacer la relación. Entonces aquí en donde voy a hacer los modelos de datos, aquí entonces ya observe que me aparecen todas las tablas que yo ya he subido, ¿cierto? Entonces en este momento voy a coger ventas con clientes, vamos a separar aquí mientras vamos haciendo el modelo. Entonces esta de clientes es la base de datos primaria y esta de ventas es la base de datos maestra o la base de datos de movimiento, ¿no? Para unirlas o relacionarlas aquí en Power Pivot puedo utilizar el campo en común, ya sea de aquí para allá o de allá para acá, el campo ID cliente. Realmente no interesa de dónde lo coja, yo lo cojo aquí con clic sostenido y si es importante descargarlo bien en el campo que es, porque si no, no le va a funcionar. Entonces ahí él automáticamente hace la relación y me muestra un mapa de relación donde me dice que está uniendo estas dos bases de datos a través del campo en común que se llama ID cliente. Cuando yo me paro ahí sobre la línea de relación, él me muestra los dos campos, los cuales me están permitiendo unir esa base de datos como si fuera una sola. Y en la base de datos primaria me coloca uno, ¿no? Ya explicábamos que eso quiere decir que puedo crear en esa base de datos una sola cédula dentro de esa tabla, ¿no? No puedo crear dos cédulas únicas, ¿no? No puedo crear dos cédulas, deben de haber cédulas únicas. Y aquí en ventas me muestra el asterisco que quiere decir infinito o de uno a varios, ¿no? Que también tiene, o de uno a muchos, que también tiene ese término. Entonces ya allí en ese momento me va a quedar ya perfectamente relacionada. Bueno, algo que se utiliza para uno no confundirse dentro de las relaciones, entonces yo voy a este campo de ID cliente, lo voy a ocultar para no confundirme y de pronto en los diseños coger una vez los clientes de ventas o coger una vez las cédulas de clientes. Entonces aquí, como yo ya tengo los dos aquí, a través de la relación yo ya puedo coger la cédula de aquí y el nombre de aquí. Entonces yo voy a coger este campo de ID cliente aquí, le voy a dar botón derecho y le voy a decir ocultar en la vista de informes. Quiere decir que este campo lo vamos a ver ahora, que cuando yo venga a diseñar un informe acá, este campo de ID cliente ya no me va a aparecer. Eso me da la posibilidad de no irme a confundir al momento de estar presentando informes y siempre trabajar
con el mismo ID cliente de acá. Entonces, en ese orden de ideas yo ya armé ahí una relación de uno a varios entre la base de datos cliente y entre la base de datos de total ventas. Vamos de una vez también a unir el asesor, aquí lo tengo, volvamos aquí a las bases de datos, a las tablas. Entonces aquí en asesor, también si observamos aquí en ventas, digamos que ese es el análisis que hay que hacer, ¿por qué relaciono? ¿No? ¿Cuál es la razón por la cual estoy relacionando las bases de datos? Pues en el caso de la relación que voy a hacer en este momento con la base de datos de asesores y la base de datos de ventas, es porque si en ventas a mí me están pidiendo un informe por asesor, pues aquí en ventas tengo es el ID del asesor. No tengo el nombre, entonces como el nombre lo tengo es aquí en esta base de datos, entonces esa es la razón por la cual voy a unir la base de datos ventas con la base de datos asesores. Ya tengo la razón. Ahora, ¿cómo lo voy a relacionar? Entonces viene el análisis. Yo voy a relacionar la base de datos ventas a través del campo asesor porque aquí está el ID del asesor y en la base de datos de asesores también tengo el código del asesor, que es el mismo. Entonces, estos dos códigos son los que me van a permitir unir esa base de datos. Entonces, hago exactamente lo mismo. Entonces, aquí en código asesor, vamos a darle botón derecho, le voy a decir cambiar nombre y lo voy a llamar ID asesor. Le doy enter. Y en la base de datos de ventas, entonces también le voy a cambiar el nombre a la columna donde está el código del asesor, aquí. Lo puedo dejar así o lo puedo dejar pegado como lo hice, realmente no interesa, ya lo hicimos, pero vamos a dejarlo exactamente igual para que trabajemos de la misma forma. Entonces acá le doy botón derecho, le digo, o acá mismo, ¿no? Acá, botón derecho, le puedo decir cambiar nombre y le colocamos ID asesor. Entonces de esa manera es como yo puedo relacionar bases de datos aquí en Power BI dentro de la plataforma de Power Pivot, ¿no? Dentro de la herramienta de Power Pivot que tiene Power BI. Entonces aquí cojo asesores y hago respectivamente la unión, entonces del ID asesor con el ID asesor de acá. De la misma manera tengo el código del producto, entonces aquí voy a ocultar entonces el ID del asesor, botón derecho y le digo ocultar en la vista de informes. Y para este modelo también necesito relacionar productos, aquí está. Entonces para relacionarlo, bueno, voy a correr un poquito aquí esto para arreglar algo del modelo. Acá y voy a las bases de datos como para darle los nombres correctos a los campos porque ya explicábamos de que no hay necesidad de cambiarlo, ¿cierto? Lo importante es que estemos hablando de la misma columna de datos, tanto de la tabla 1 como de la tabla 2 o la tabla 3 porque se pueden unir varias tablas. Entonces aquí en productos vamos a mirar cómo se llama el campo se llama código aquí, que es el código del producto. Entonces aquí de una vez le voy a dar aquí con botón derecho, le digo cambiar el nombre y lo voy a llamar ID producto, ¿sí? ID producto, le damos enter y en ventas entonces hago exactamente igual. Entonces botón derecho aquí se llama ID producto. Aquí yo lo llamé ID producto, pero creo que lo llamé así, pegado, lo manejé despacio. Entonces ya ahí me quedaron exactamente igual. ID producto en productos y en ventas se llama también ID producto. Ya ahí está. Puedo venir a relación y entonces en la relación cojo el ID producto y lo descargo aquí en ID producto de ventas. Importantísimo colocar muy bien ahí la punta del mouse para no equivocarme en el campo. Si por alguna razón lo descargo donde no era, pues vuelve y selecciona aquí la relación y la suprime, ¿no? Le da suprimir y ahí la borra.
A tener en cuenta que eso no lo puedo borrar si yo ya tengo informes dentro de las visualizaciones que hago aquí en Power BI, ya no puedo dañar las relaciones porque se dañarían totalmente los informes, ¿no? Esto de eliminar las relaciones porque en este momento estoy en diseño de aquí de relaciones y no he realizado ningún informe. Pero ya después de hecho informe ya las relaciones no se pueden quitar, ¿no? Entonces aquí ya me quedó eso. Entonces esta tabla de ventas, digamos que no podía presentar informes porque tenía los IDs, ¿no? El ID del cliente, el ID del asesor y el ID del producto. En términos normales en Excel lo que hago es utilizar buscar B para cargar los datos aquí, y aquí me queda de una vez el ID del cliente y el nombre del cliente, el ID del asesor y el nombre del asesor, el ID del producto y el nombre del producto. Todo me quedaría aquí, ¿cierto? Este ID de producto ya lo oculté, botón derecho, ocultar en vista de formulario, listo, y ahí me queda. Tenemos esta de recibos de caja, que también es una tabla maestra o una tabla de movimientos, pero aquí tengo solamente el ID del asesor y el ID del cliente. Entonces aquí ya prácticamente tienen el mismo nombre, entonces lo que hago es coger ID asesor y vengo aquí y lo descargo en ID asesor. Y para el caso del ID cliente, entonces también vengo de aquí y lo descargo aquí en ID cliente. Ya ahí tengo un modelo relacional donde tengo dos bases de datos maestras, una es de ventas y otra es de recibo de caja. Y tengo unas bases de datos primarias que es cliente, productos y asesores. Ya ahí tengo un modelo relacional donde clientes lo tengo compartido con ventas y lo tengo compartido con recibo de cajas. Y asesores lo tengo compartido con recibo de caja y lo tengo compartido con ventas. Ya de esa manera quedo listo para presentar informes. No tendría ningún problema aquí para el caso ya de Power BI, porque en ese momento yo ya estaría en condiciones de venir aquí a visualización y presentar un informe cogiendo campos de las tablas que quedaron relacionadas, ¿no? En eso tengo que ser tener un mapa en mi cabeza de qué es lo que tengo relacionado con qué para poder coger información, ¿cierto? De las tablas respectivas y no ir a coger información de bases de datos que no están relacionadas. De esa manera obtenemos relaciones aquí en Power BI. También podemos relacionar desde Power Query, pero bueno, ese va a ser otro tema que lo vamos a mirar más adelante. Por ahora lo importante es que ya las bases de datos quedaron listas para yo poder coger campos de una y campos de la otra en caso de que yo lo necesite para los informes. Bueno, vamos a dejar el tema aquí en el punto que nos encontramos y nos vemos en el próximo video. Feliz tarde para todos.